Buenos días a todos y muy bienvenidos a la sesión en directo hoy. Mi nombre es Ana Fransson, soy la directora general de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y la sesión de hoy se llama Las personas físicas ante la quiebra económica, la segunda oportunidad, que tenemos el placer de tener a Raúl Herrera García, que es la segunda sesión, que es el seguimiento después de la primera sesión que iba sobre la responsabilidad del administrador. Y durante esa sesión pues hubo mucha interacción y mucha conversación y al final la audiencia pedía que por favor Raúl hiciera esta segunda sesión sobre la segunda oportunidad, que es como fase 2, ¿no? Después de un concurso, ¿qué pasa con el administrador, ¿no? Así que esta sesión de hoy vamos a intentar hacer de la misma forma, que gustó mucho, que la audiencia podéis hacer preguntas mediante, tenéis abajo tanto el chat como un botón de chat, otro botón de preguntas y respuestas. Podéis escribir en los dos canales, tanto Raúl como yo lo vemos y continuamente os damos paso. También existe la tercera opción, que es hacer una intervención por voz, que también es para tener una conversación fluida. Así que esta sesión lo grabamos, lo subiremos a YouTube y LinkedIn, lo podéis consultar posteriormente en la página de LinkedIn de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, si nos buscáis. Y paso a presentar a Raúl y luego vamos a escuchar a Raúl. Y Raúl Herrera García es abogado especialista en Derecho Mercantil, en concreto en la rama de insolvencia, responsabilidad de administradores y negocio, y cuenta con más de 15 años de experiencia en esta disciplina, tanto en el asesoramiento legal como en la defensa letrada ante los juzgados y tribunales. Así que Raúl, buenos días, Muy buenas. adelante. Muy buenas, un saludo a todos y nada, voy a daros un poquito la turrita con este tema. La verdad que fue la otra vez que hablamos de responsables administradores, hablábamos de lo que era un tipo de persona habitual en un ámbito como la segunda oportunidad, ¿no? Alguien que ha quebrado su empresa, que tenía avales y que acaba pues quebrado por la empresa, la ola, lo que es la avalancha de la empresa le afecta a él personalmente, no tanto por responsabilidades, sino puramente como avales, ¿no? Que es más sencillo, ha avalado a la empresa ha ido mal y acaban yendo contra el patrimonio del empresario. Pues este es un tipo de persona normal en la que puede acudir a este mecanismo. Pero hay más, que vamos a hablar ahora, ¿vale? Por lo cual, si quieres, pongo la presentación que voy a ir mostrándoos y si alguien quiere intervenir, pues será muy bienvenido y que digamos, que la idea de esto es que fluya un poco, porque el tema, si no, se hace muy duro, muy tostón. La idea es que lo entendamos un poco. Esto está pensado para que no solamente para el abogado, sino para la gente que pueda estar en un ámbito como este, que lo entienda. O sea, que vamos a intentar ser laxos en la terminología, incluso en los requisitos, darlos por encima y entender que todo esto luego es mucho más al detalle, ¿no? Pero vamos a dar una visión que para que la gente pueda comprender exactamente qué es esta ley de segunda oportunidad, ¿vale? Te voy a compartir el vídeo un segundo y voy a entrar aquí en la presentación para que la puedan ver. Me voy al Keynote, que lo tengo aquí. Pues aquí está. Las personas físicas ante la quiebra, la ley de segunda oportunidad. A ver, esta ley, esto de la segunda oportunidad, que es un nombre que se le ha dado para llamar a lo que vamos a tratar, ¿no? Pero realmente tiene un nombre técnico, ¿no? Que se llama Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que veremos un poquito más adelante. Pero con la ley de segunda oportunidad es el término coloquial en el que la gente conoce esto. Aunque también es cierto que es una ley o un mecanismo que está muy, muy poco utilizado y que es muy poco conocido. Cada vez se conoce más, pero la gente, lo que me encuentro yo más con esta ley es la sorpresa. ¿Cómo que puedo hacer esto? Sí, sorpresa. La gente no se cree que pueda pasar esto. Porque la gente tiene una concepción muy tradicional del derecho y es que si tienes deudas y no pagas, puedes ir a la cárcel. Entonces nadie te va a perdonar las deudas porque las deudas es algo muy grave y puedes ir a la cárcel. Y esa tradición, que es una tradición que yo desconozco de cuándo es, porque yo desde que ejerzo no existe, pero pesa mucho en la sociedad. Y entonces, esta ley que dice, ya no vas a pagar nada, no vas a ver nada, la gente no se la cree. Con lo cual, este es el mecanismo que se ha creado para el tratamiento de las insolvencias, de las situaciones de insolvencia de las personas físicas. También es cierto que se pueden acoger las empresas, pero nosotros no vamos a tratar aquí empresas, vamos a hablar de personas físicas. La cuestión es que es el mecanismo especial que se han dado las empresas, perdón, las personas físicas,
para su quiebra. Hasta ahora este mecanismo no existía, por lo cual es un mecanismo novedoso, que viene a dar respuesta a una regulación que era completamente deficiente, insuficiente, no existía. O sea, antes las personas físicas pasaban por el mismo tratamiento idéntico, con alguna salvedad, pero idéntico al de las empresas. Y claro, eso daba unos problemas muy severos, porque era una situación irresoluble. Las empresas, al fin y al cabo, cuando quebraban, se cerraban y se extinguían, pero las personas físicas no se extinguen más que con su muerte. Con lo cual, si tienes 30 años y tienes deudas y entrabas en un concurso antes, ibas a estar toda la vida pringado en un procedimiento sin solución. Y en cambio, este mecanismo lo que busca es dar una solución y poner fin a ese procedimiento y empezar de nuevo, la segunda oportunidad. Con lo cual, ese calvario, vamos a intentar que sea menos calvario. Y esta ley es una ley que empieza, creo que no me equivoco, en el año 2012-2013, que realmente tiene una profundidad legislativa importante a partir del 2015. Estamos hablando de un mecanismo súper novedoso. Mira, os cuento. Hace poco tuve que dar preparar un recurso de casación al Supremo y tuve que hacer una especie de análisis de lo que era la legislación de personas físicas en cuanto a materia concursal. Pues si veis las estadísticas del INE, es que hasta el 2015 casi nadie acudía a mecanismos de concurso de persona física, porque era absurdo. Desde el 2015, obviamente, en este país empiezan a cogerse estos mecanismos porque son, pues eso, que generan solución de problemas. Así que vamos a avanzar con esto. ¿Qué es la situación de insolvencia? Lo primero, que yo soy una persona física, que una persona física obviamente somos nosotros, cualquier ciudadano de a pie que no sea una empresa. Entonces, ¿qué tenemos que detectar? Saber si estamos en esta situación. Pues, oye, no puedo cumplir de forma regular con mis obligaciones. En este caso, hablamos de los pagos. Oye, tengo que hacer pagos, la luz, el agua, la hipoteca, el gas, las facturas de suministro. No puedo pagarlo. Pues estamos hablando del primer indicativo. Oye, tengo embargos que afectan el patrimonio. Me ha embargado la Seguridad Social, me ha embargado Hacienda, me ha embargado no sé qué. No puedo pagarlo. Me están embargando. Es otro indicativo. El importe de la deuda que tengo que pagar cada mes es mayor que los ingresos que tengo cada mes. Que esto es muy normal. No salen las cuentas. No es que un mes tengas la cuesta de enero. No. Estamos hablando de algo que sea ya duradero. Un par de meses, ¿no? Oye, ¿tengo un mes malo? No, un mes malo, pero el mes que viene tengo... No. Estamos hablando de algo duradero. Y luego una existencia generalizada de acreedores. Si solo debo a uno, bueno. Pero generalmente hablamos de que la gente empieza a tener, pues pide una tarjeta, no puede pagar la tarjeta, pide otra tarjeta, no puede pagar, no sé, voy dejando descubiertos. Es un círculo vicioso, una pelota de nieve que va bajando a toda velocidad y va creciendo. La finalidad de esta ley, ¿cuál es? La finalidad de esta ley es empezar de nuevo. Simple y llanamente. Queremos empezar de nuevo. Como decía, hasta ahora nuestra legislación metía en un bucle en el día de la marmota al deudor y nunca le da una solución. Y ahora, en cambio, esta ley lo que busca es empezar de nuevo. Una solución para, oye, voy a empezar de nuevo. Me han ido mal las cosas, he quebrado, voy a empezar de nuevo. Con lo cual, esta es la finalidad esencial, empezar de nuevo, segunda oportunidad. Y aquí está la finalidad. Aquí hay una frase que no es que sea una gran frase, pero es una frase que es ejemplificadora de lo que es. A cambio de no tener nada, no deberás tener nada. Y esto es lo que va a consistir el procedimiento que vamos a ver. A cambio de que pierdas todo lo que tienes, porque te lo van a triturar todo lo que tienes, vas a perder todo lo que debes. Dicho en términos económicos, activo cero, pasivo cero. Esta es la idea de la segunda oportunidad. ¿Y a quién va dirigido esta segunda oportunidad? Insisto, hemos dicho que empresas pueden también acogerse a esto. Es un mecanismo para mí muy raro, pero sé que hay. Pero vamos a centrarnos en que es realmente el procedimiento pensado para personas, trabajadores, jubilados, autónomos, parados, etc. Estos son, cualquiera de vosotros, en cualquier circunstancia, puede ir a estos. Incluso, cualquier circunstancia que se os ocurra puede ir a este mecanismo. La deuda siempre tiene que ser de menos de 5 millones de euros. Es decir, si tiene más de 5 millones de euros, no puedes acogerte a esto, ya tienes que haberla liado parda. Pero bueno, 5 millones de euros. Y luego no tienes que haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental, Hacienda, Seguridad Social o trabajadores. Cuando digo Hacienda y Seguridad Social me refiero a defraudaciones, a fraudes contra estos organismos. Y luego que en 5 años anteriores no hayas celebrado un acuerdo. Te dan 5 años si has celebrado un acuerdo y te ha ido mal o no. Puedes esperar otros 5 años para pedir otro. ¿Vale? Estos son los requisitos, no más. No se exigen nada más. No es muy complicado. Este procedimiento consta de 2 fases. Vamos a dar una primera fase de acuerdo extrajudicial de pagos, que es renegociar la deuda, y una segunda fase, que es el concurso consecutivo de liquidación. Ana, ¿se me oye? Porque yo estoy aquí y no oigo nada. ¿Se me oye, no? Te oímos. No te vemos, es verdad, pero sí que... Es que no sé, yo no sé por qué, no sé por qué no se me ve, pero bueno.
Pero Sí, bueno, en la presentación lo vemos y lo vemos perfectamente. Claro, lo importante es esto. Sí. Con lo cual, hemos dicho que son dos fases. El acuerdo extrajudicial de pagos, que es la primera, que es el intento de renegociar la deuda. Vamos a renegociar, es decir, oye, yo tengo una deuda que lo primero que voy a hacer es intentar cambiarla para que sea posible pagarla. Vamos a intentar cambiarla. Y si no, concurso consecutivo. Con lo cual, vamos a empezar por el principio. El acuerdo extrajudicial de pagos. Aquí, esto se inicia por lo más sencillo, que es, oye, tengo un problema, tengo los problemas que hemos dicho antes de esas deudas, pues lo primero que os digo es que tenéis que buscar un abogado para preparar este expediente. ¿Por qué? Porque es un trabajo técnico que requiere un enfoque y una estrategia, porque en función de cómo se enfoque, esto puede salir bien o puede salir mal. O porque en función de en qué momento se encuentre, uno igual no es el momento de acudir al acuerdo extrajudicial de pagos. Las empresas, por ejemplo, sí que tienen unos plazos muy determinados para acudir al acuerdo extrajudicial de pagos. Pero el deudor persona física son más laxos. Son más laxos. ¿Por qué? Porque no tiene unos deberes contables que establecen ya unos plazos. Con lo cual, a veces hay que saber contemporizar. La estrategia es contemporizar, saber cuándo hay que ir a este mecanismo. Y en función de qué deudas tengamos, el mecanismo es mejor o peor, ya veremos, ¿no? Una vez que tengamos abogado, preparado las... Dime. Una cosita, Raúl. ¿Tú ves las preguntas que entran? Un segundo. Lo tendría que... Creo que no estoy viendo las preguntas, pero tendría que salir de aquí. Si salgo de aquí, voy aquí y las veo. ¿Están entrando preguntas? Sí, en el chat. En el chat, voy a ver. Ah, mira, aquí tengo notificaciones, ¿vale? Pero no lo ves, digo yo para... Ahora sí las veo. Sí. Ahora se me ve a mí, creo, porque es que si salí de allí... Sí, exacto. Si Hay se algo oye, raro ahí con la aquí presentación. preguntan, Si ¿una quieres, deuda de 5 millones es...? Mm. Perdona, Ana, que te he interrumpido. Que si quieres, cuando entra una pregunta, como no lo ves tú durante la presentación, yo te la paso. Interrumpo y Ah, te me la avisas, paso. perfecto. Sí, Sí, vale. pero aquí pregunta, una deuda de 5 millones es muy importante y limita mucho el alcance de la medida. ¿Qué criterios se siguió para establecer ese umbral? La verdad que no lo entiendo. La verdad que no lo sé. No tengo. Entiendo que 5 millones dijeron, pues bueno, es un importe. No sé, seguramente, y aquí me tiro a la piscina, habría alguien que tenía una deuda de 4 y pico y dijeron, vamos a poner a 5 para que entre. Y alguien relacionado con el legislativo. Esto es una pura especulación y que seguramente si tiene algún parecido con la realidad es pura coincidencia. No irás No, mal. no lo sé. No es el criterio, pero vamos, me lo imagino, porque así se. Voy a volver a la presentación. Si me hacéis esto, me vais avisando, porque es cierto que no lo veo, no sé por qué, pero esta vez no lo veo. Ok. Vuelvo a la presentación. Entonces, una vez que tenemos al abogado, hemos preparado la estrategia, tenemos que acudir a un notario al registro mercantil de nuestro domicilio, que es el que va a dar inicio al trámite. Notario o un registrador. Notario cuando eres persona natural, no empresario, y cuando eres empresario, autónomo, por ejemplo, tienes que ir al registro mercantil. Este notario lo que va a hacer es asumir el expediente y va a nombrar un mediador concursal, que puede ser incluso notario, pero bueno, esto es raro. Un mediador concursal que es una persona que va a estar tutelándolos durante todo el procedimiento. Suelen ser economistas, abogados, son gente que se ha preparado un curso específico para esto, que va a ser el que va a tramitar junto con nosotros todo el procedimiento. Y se hace una comunicación del nombramiento, se comunica a todos los organismos, a los juzgados, a organismos, a agencia tributaria, de que se ha iniciado este procedimiento. Y como tal, se inicia el procedimiento. ¿Cuáles son los problemas de esta fase? Que para mí son los mayores problemas de todo esto. Y es que, claro, nos encontramos ante un deudor que tiene problemas económicos y tiene que contratar un abogado. Un deudor que suele tener problemas económicos y va a tener que pagar a un mediador concursal. Los mediadores concursales que quieren trabajar y cobrar por su trabajo. Y claro, ven que el deudor no tiene dinero. Entonces empieza una dinámica de que cada uno empieza a tener sus razones y sus motivos para o no encontrar notario, que acepto el caso, o no encontrar mediador. Esto poco a poco se ha ido resolviendo, pero yo me he encontrado problemas de no encontrar un notario que quiera asumir el asunto. Yo me he encontrado problemas con que no hay un mediador que no quiera asumir el asunto y van rechazando el cargo porque dicen no voy a cobrar, con lo cual no quiero asumirlo. Y entonces sigue una serie de problemas. Y esta fase ya tiene una serie de problemas. Es decir, el deudor agobiado tiene que contratar a un abogado, no encuentra un notario. Es decir, la ley en esto tiene serias deficiencias. Yo hace poco, creo el año pasado se publicó, a principios de este año, 2020, se publicó un artículo en Tirant, en un libro sobre derecho mercantil, en el que yo hablaba de las razones del poco acogimiento de esta ley. Y una de ellas era este. Es decir, hay problemas que son desincentivadores para que los deudores acudan a esto. Y es que el mecanismo de semiprivado de notario, mediador, concursal, etc., fuera del juzgado, para mí flaquea, fracasa. Creo, y aquí me pueden tirar las piedras que sean necesarias, que sería mejor que esto fuese vía judicial. Total, va igual de lento o igual de rápido. O sea, pero bueno, esto es los primeros problemas de esta fase. Coste, lo que hablamos, nombramientos, plazos. La ley es súper voluntarista. La ley dice, 2 meses tendrás...
escuchadme, la realidad es que todo esto se dilata muchísimo. O sea, todo te cuentan, no, en 2 meses tienes que nombramiento, a los 15 días convocas, bla, 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 todo va súper rápido. Al cliente le dice, mira, según la ley, en 6 meses esto está solucionado. La realidad es que en 6 meses ni ha empezado el asunto. Otros problemas que tenemos que desincentivan. Ahora sí, con esto desincentivan, pero no pueden, si lo tenéis la situación, dejar de ir, porque mejor es ir tarde que nunca. Los efectos que tiene esto de iniciar este procedimiento es que suspendemos el inicio de ejecuciones contra los deudores. El deudor que quiera ejecutar contra él las paramos. Las que estén en tramitación las suspendemos. Ejecuciones contra la vivienda habitual temporalmente también las suspendemos 2 o 3 meses en función de esto, lo que hablamos, la voluntarismo de los plazos. Obviamente estos suspensos no afectan a los créditos de derecho público, agencia tributaria, seguridad social, ayuntamientos, etc. Tampoco afectan a bienes no afectos. Esto es un tema que la ley, el texto refundido, no ha resuelto y sigue sin resolverse. Bueno, tampoco quiero entrar mucho en eso. Paraliza el posible concurso que os quiera meter cualquiera de vuestros acreedores, que esto es una figura también que se utiliza muy poco, que es un acreedor al que no le debes dinero, te mete a ti en concurso para fastidiarte, básicamente, con lo cual con esto pararíamos eso. Y se suspende el devengo de intereses, que esto es interesante, ya no hay más intereses, que es una de las bolas que se van generando, ¿no? Pensar en las tarjetas revolving, en las tarjetas que habéis pedido con los bancos, intereses altísimos, etc. ¿En qué consiste esta primera fase? Esta primera fase básicamente es renegociar la deuda. Lo que vamos a hacer es una propuesta de acuerdo. Lo que queremos a los acreedores es decir, oye, mira, yo tengo unas circunstancias económicas que me impiden pagaros lo que os debo. ¿Y qué queremos hacer? Básicamente, lo que queremos hacer es renegociar esa deuda. Queremos renegociar esa deuda para intentar pagarlo, de acuerdo a las circunstancias reales del deudor. Es decir, si yo gano 1.000 y tengo una deuda de 1.000.000, pues puedo pagaros la parte proporcional. Y es así. Entonces, ¿qué se hace? Pues establece un plan de pagos que puede tener esperas, es decir, pagar toda esa deuda que debo a día de hoy en 10 años, aplazada, y pagar toda esa deuda, en vez de pagar el 100% de esa deuda, hacer quitas de hasta el 99%. Sí, hasta el 99%. Si hacéis quitas del 100%, tendréis un problema, porque hay sentencias que dicen que eso es no intentar el acuerdo. Es decir, si no queréis pagar nada en la apuesta judicial de pagos, hay sentencias que ya dicen que eso no es intentar un acuerdo. Con el 1%, pues bueno, yo creo que es muy arriesgado. Pagar el 1% es muy arriesgado, pero por ahora no me he encontrado ninguna que diga que eso no es intentar el acuerdo. La realidad es que, claro, si tú tienes un líquido disponible de 100 euros al mes, porque todo lo demás lo tienes que gastar para vivir, porque son tus alimentos, y tienes 100 euros al mes y tienes que pagar 1.000.000 de euros, echas cálculos y dices, pues tengo que hacer una quita brutal para con 100 euros durante 10 años, ¿cuánto pago? Pues esto básicamente es lo que puedes pagar. No te puede decir el acreedor, págame más, es que no tengo más. Es que la realidad, lo que busca esta ley, en cierto modo, yo lo he escrito a veces, es adecuar la realidad. Es decir, ¿qué más le da a un banco tener 1.000.000 de euros de deuda de crédito frente a una persona que no tiene dinero? La realidad es que no va a poder cobrarlo nunca, porque esa persona no tiene dinero y la realidad es así. Y de hecho, los libros con las normas contables, a ese banco le dicen, dótalo, mándalo a pérdidas. Eso es incobrable, acéptalo. Y como lo tiene que perder de su balance, tenemos que perderlo del mercado, porque nadie lo va a pagar. No estamos hablando de fraudes, estamos hablando de situaciones reales. Oye, ¿cómo vas a reclamar 1.000.000 de euros a una persona que no tiene nada? Sí, es irreal. Y el activo de ese banco, de ese 1.000.000 de euros, realmente es irreal. Tiene que tenerlo cero. Con lo cual, esta ley, en cierto modo, viene a enfocar la realidad económica. ¿Vale? También cabe cesiones de bienes en pago. Es decir, que tengas bienes que puedas dar en pago. Dime. Tenemos 3 preguntas. Te las digo sobre la marcha que tienen que ver con lo que... Voy para allá. Sí, aquí estoy. Muy bien. Está en preguntas Pero y no, respuestas. aquí me cambian de foro. Vale. Sí. ¿Qué sucede en el caso de que las deudas tengan avalistas? Bueno, esta me la imaginaba. ¿Puede el deudor acogerse a esta ley? Y sí, ¿qué ocurre con ellos? ¿Cuál es la responsabilidad avalista en este caso? Bien. La primera. Hay una sentencia que ayer me pasaba un compañero que había salido un caso de unos abogados que habían logrado, creo que era en Castellón, habían logrado que el avalista quedase liberado por la segunda oportunidad del deudor principal. Es decir, una persona debía dinero, se acogió a segunda oportunidad y algo, no sé cómo lo hicieron, pidieron que el avalista quedase liberado y al parecer el avalista quedó liberado. Y digo al parecer porque a mí esta sentencia que no he leído, me la han comentado, he visto la noticia, a mí me parece increíble. Yo no me la creo, sinceramente no me la creo. O si me la creo es porque hay alguna explicación rara de que alguien se la han colado y no se ha puesto y se la pasa al plazo, típico en bancos, ¿no? Que les metes un recurso, un escrito, el banco está muy liado, se le olvida y cuela. Claro, la cuestión es que vamos a ver cómo evoluciona esa sentencia en segunda instancia. Dicho esto, que es la excepción, la norma diría que no. Los avalistas no se liberan por la exoneración del
del deudor. Están al margen de todo esto, ¿vale? Quedan al margen de todo esto. Los avalistas quedan al margen. Lo recomendable del avalista sería meterse en este procedimiento. Ahora bien, hay supuestos en los que pueda haber algún tipo de afección. No voy a entrar en esto, es complicado, pero la norma general es que el avalista no queda afectado por nada de esto, ¿vale? Buenos días. Tengo esta duda, jubilado que ha trabajado toda la vida autónomo, deja deuda a Seguridad Social Hacienda por la crisis del 2007 y ahora no puede cobrar la pensión y está cobrando la no contributiva. ¿Tienes una vivienda? ¿Podría cogerse esta ley? Uf. Solo tiene deudas con la administración pública, tendría que perder su casa. Uf, a ver, Patricia, este es el escenario más cafre o duro que pueda haber con esta ley. Esta ley es una solución, pero no es la solución, no es la panacea. Esto vamos a hablar al final. Aquí, claro, que se juntan una pensión que entiendo que es por debajo del SMI, del salario mínimo interprofesional, con lo cual es inembargable, con lo cual hay nadie que no puede hacer nada. Tiene una casa, que entiendo, no sé si tiene carga hipotecaria o no, y tiene una deuda con Hacienda y la Seguridad Social. Hacienda y Seguridad Social son los peores acreedores. Siempre digo, si tienes que dejar de pagar a alguien, nunca sea Hacienda o Seguridad Social, porque son los peores acreedores. Tienen los mecanismos para machacar al deudor, para reclamarle rápidamente, con lo cual mi consejo es que nunca lo debas. Con lo cual, esta es la tormenta perfecta. Esta persona tiene la tormenta perfecta. ¿Puede acogerse a esta ley? Sí puede acogerse a esta ley. El problema cuál es? Es que va a perder la casa. Lo lógico es que pierda la casa. Y luego encima depende cómo pierda la casa, habrá que ver qué deuda tiene con la Seguridad Social y cómo queda con ello. Entonces, yo en un caso como ese lo que vería es la posibilidad de vender la casa, irse a un alquiler social y con la casa pagar eso. Pero también te digo, con la edad que tiene, si está jubilado y no le pueden embargar nada, realmente yo lo que haría en un caso como ese, y esto no lo habré dicho, pero yo lo que haría es intentar no acudir a esta ley y intentar aprovechar de la vivienda el mayor tiempo posible, hasta que sea Hacienda y Seguridad Social los que vayan a por la casa y en ese momento es cuando active este procedimiento, porque no me quede más narices. No iría estratégicamente preparado, sino que la estrategia sería esperar al máximo y en el último momento, antes de que me vayan a quitar la casa, entrar con ese procedimiento. Sería la lógico. Pero es que este procedimiento con deudas de Hacienda y Seguridad Social y en unas circunstancias como esas es muy complicado. Pero si quiere empezar de cero, sí, se acoge, pierde la casa y entiendo que con eso pagará las deudas de Hacienda y Seguridad Social y empezaría de cero. Es complicado. ¿Qué coste puede conllevarme una persona física que tiene una deuda de 300.000 euros aproximadamente para entender el alcance del problema de costes? Depende. El tema del abogado va a cobrar de forma libre, el mediador cobrará de acuerdo a unos aranceles, el notario supuestamente no cobra, pero bueno, hay lío. No sabía decir, eso había que calcular. Es un tema complicado, son unos aranceles complicados de calcular, no es fácil calcularlo. Buenos días y gracias, Rosario. ¿La solicitud de preconcurso y apertura de negociaciones valdría para dar cumplimiento al trámite previo de negociaciones? Muchas gracias. La solicitud de preconcurso y apertura de negociaciones valdría para dar cumplido el trámite previo de negociaciones. Entiendo que Antonio se refiere a que si se ha cumplido el acuerdo extrajudicial de pago. Con eso. Si preguntas eso, es decir, que haciendo eso, yo entiendo que no. Si puede hacer el acuerdo extrajudicial de pagos, tiene que hacer el mecanismo del acuerdo extrajudicial de pagos. Si se va por las ramas, no. Voy a seguir, no sé si hay alguna más, voy a seguir con lo otro. Muy bien. Bueno, aquí hay alguna más. Bueno, luego vuelvo porque algunos son de partes que vamos a ver más adelante y luego creo que un poquito más adelante se va a entender todo mucho mejor, si os parece. ¿Vale? Entonces, luego vuelvo insisto, cuando veamos un poquito más la presentación, creo que se va a entender todo, porque vamos a ir viendo todo lo que me estés preguntando, lo estamos viendo. El tema de los avalistas era muy interesante, tiene pros y contras. Yo, para mí, un avalista, si no acude a segunda oportunidad, lo tiene muy complicado, pero veremos. Insisto, este propuesta de acuerdo debe contener un plan de pagos, de cómo va a pagarse en estos 10 años, cómo se va a pagar, ¿vale? Que va a depender de la capacidad del deudor. Y luego, si es empresario, además, un plan de viabilidad. Y lo que os digo, si yo digo, oye, yo gano 1.000, ¿no? Pongamos que el SMI son 900, 950, no recuerdo mismo el importe exacto, pero gano 1.000. Es inembargable los primeros 950 euros. Tengo 50 disponibles, porque el otro no me lo pueden quitar. Con lo cual, yo mi propuesta con los acreedores es de 50 euros al mes durante 120 meses, que son 10 años. ¿Cuánto me da? Pues la quita va por ahí. Ahora, otra cosa es que no, es que yo sepa que voy a ganar mucho más dinero el día de mañana, pero la realidad es que cuando hace una propuesta de pagos un deudor es en función de sus circunstancias de ese momento. Y la gente en ese momento está en situaciones dramáticas. O sea, dramáticas. Esta propuesta se eleva a una reunión con los acreedores, en la que van todos los acreedores. Los acreedores van a participar en la reunión en función de lo que proporcionalmente representa su crédito en la masa del deudor. Es decir,
Si debe medio millón de euros, si a mí me debe 250.000, yo tengo un 25%. Pues bien, esa masa va a votar. Y cuando hay quitas de menos de 5 años, que ahí falta el 5, y esperas de menos del 25%, tiene que votar a favor el 60% de los acreedores, es decir, el 60% de la masa pasiva. Y si en los demás impuestos, un 75%. Si no votan esos porcentajes, no se aprueba. Si votan esos porcentajes, se aprueba. Y si se aprueba, se cierra, se acaba aquí. La ley acaba aquí. ¿Por qué? Porque he refinanciado mi deuda. He llegado a un acuerdo con todos los acreedores y ahora tengo que pagar no lo que tenía que pagar antes, sino el nuevo plan de pagos que he negociado con ellos, con sus quitas, con sus esperas, en su tiempo y cantidad. Esto, pues a veces se aprueba. Yo diré que de cada 1.000 se aprueban 5, 10, me invento la cifra, pero muy poquitos. La realidad es que no se aprueban nunca. Primero, no se aprueban nunca porque los deudores no tienen capacidad de pagar algo, primero, capacidad de ofrecer algo que sea básicamente atractivo para los acreedores. No tienen capacidad. Y lo segundo, los acreedores también tienen una posición que es: yo no quiero escenificar que acepto quitas del 90% porque me la van a pedir todos los días. Tienen ese temor joder, a Pepito le diste el 90%, dámelo a mí. Oye, todos sabemos que tú como banco aceptas el 90%. Entonces, en negociaciones singulares, empieza todo el mundo a apretarles por ahí. Hay también una lógica de: yo no quiero aceptar eso. No quiero aceptar eso. Ni me niego a esto. Sabiendo que van a cobrar nada. Sabiendo que luego no van a cobrar nada porque vamos a ir a la siguiente fase. Aún así, hay una posición de los acreedores en este sentido. Insisto, poco atractivo lo que ofrecen los deudores y ningún margen de flexibilidad la posición de los acreedores. Esta es la realidad. También te digo, esta fase a veces es muy instrumental. Sabes que no va a haber acuerdo, la haces porque tienes que hacerla, porque la ley premia haberla hecho, pero sabes que no va a haber ningún tipo de acuerdo. Con lo cual, cuando acabe esta fase en la que no hemos aprobado el plan de pagos, entramos en la siguiente fase, que se llama el concurso consecutivo. Este es el concurso de acreedores de toda la vida. Bueno, de toda la vida, el año 2003 se aprobó, desde el 2004 aplica, pero es el concurso de acreedores que tienen las empresas. El mismo, con algunas matizaciones, pero es el mismo. La ley concursal va por ahí. Y se llama concurso consecutivo. Consecutivo porque es la consecución de la fase anterior, ¿vale? Tiene ese nombre. ¿Este concurso qué pasa? Pues hemos dicho antes que había un mediador concursal, que es el que iba a ayudarnos, que era nombrado por el notario o el registrador, que nos iba a ayudar en todo eso. Ese mediador pues está con nosotros y este mediador se convierte en administrador concursal. El administrador concursal es una figura que habréis oído más. El administrador concursal de la empresa tal. Bueno, pues el mediador se convierte, salvo razones raras, en el administrador concursal. El proceso ya deja de estar privado, el notario con mediador concursal, y pasa al juzgado. Ya tiene una intervención judicial, ya pasa al juzgado. Si él es persona natural, pasará al juzgado de primera instancia, del domicilio del deudor, y si es empresario, al juzgado de lo mercantil. Yo a día de hoy prefiero que vayan al juzgado de lo mercantil, la realidad, porque tiene más conocimiento sobre esta materia, porque los juzgados de primera instancia te puedes encontrar con juzgados que no tengan ninguna experiencia en esto y no es una ley fácil. En este proceso, si eres autónomo, te cabe una segunda posibilidad de renegociar la deuda con tus acreedores, lo que se llama una propuesta anticipada de convenio. De nuevo, si la anterior fracasó, pues intentar hacer otra que sea un poco más atractiva, cabe esa posibilidad. Si no eres autónomo, es decir, persona natural, normal y corriente, vas a liquidación directa. Aquí obviamente ya se queda embargado el patrimonio. Cuando digo embargado, jurídicamente, los letrados que estáis por aquí sabrás que no es el término correcto, no es embargado, pero para que lo entendamos, es decir, todo tu patrimonio queda vigiladito, atado y que sin capacidad de disposición por parte del deudor. El deudor queda intervenido. A partir de ahora, cada decisión que tome la tiene que tomar de la mano del administrador concursal. Ya no puede decidir por sí solo. En la otra fase, el deudor podía seguir operando por sí solo, sin hacer operaciones que, como dice la ley, escapen del tráfico ordinario. Es decir, alguna cosa rara. Una cosa rara que te has puesto a hacer cosas raras. En una fase como esta, hacer cosas raras. En la fase del concurso, ya no. Ya queda todo intervenido por el administrador concursal. Y aquí se fija, como todo queda embargado, se fijan los alimentos. Es decir, si tú ganabas los 1.000 euros anteriores, por los 950 te los suelen dar como alimentos para que tú con eso vivas y no pidas nada más, y los otros 50 van a quedar una huchita cada mes guardándose, haciéndose una masa. Si ganases más dinero, se establecería unos alimentos, que sería un importe al mes en función de tus circunstancias, de la circunstancia de cada uno. Eso al mes dispone el deudor para vivir y el resto queda consignado en el juzgado para lo que sería la última fase, que es liquidación, que ya veremos. No sé hasta ahora, Ana, si hay alguna pregunta, porque sí, voy a pasar lo hay. Vale, Si quieres leerlas aquí. tú, ¿sí? Vale, me voy al chat. ¿Hay algún tratamiento específico para estos activos irrecuperables en los balances de los bancos? ¿Se tiene que dar pérdida 100% si por medio está la segunda oportunidad? Yo entiendo que legalmente, si no se me van los datos,
Antonio Martos pregunta esto. Los bancos, bueno, el banco no, cualquier empresa que esté sujeta al plan general contable, a los 6 meses de no cobrar un crédito, tiene que empezar a dotarlos. No sé en qué proporción. Y dotarlos es que los va a llevar hasta incobrables o a pérdidas. Con lo cual, sí, cuando pasan X tiempo y ya esto debe dotarse y aparecer en pérdidas en el balance. O sea, no puede ser que en el activo aparezca ese crédito como parte del activo que esté engrosando el valor de la compañía. No, lleva esa pérdida. Para mí, no, yo no conozco otro tratamiento específico, no soy contable, pero yo entiendo que van a pérdidas tal cual. ¿Es obligatorio, pregunta Basile, ¿es obligatorio estar en esta situación más de 5 años? Basile, no entiendo la pregunta a que te refieres. No sé a qué te refieres exactamente con más de 5 años. No sé a qué parte, porque hay muchas fechas y no sé cuál te... ¿Se podría acoger al derecho a justicia gratuita? Sí. Un deudor puede acogerse al derecho a justicia gratuita. Yo aquí me he informado, yo no llevo justicia gratuita, yo me he informado, hay en algunos colegios que sí que tienen un turno específico de segunda oportunidad y entonces la gente formada, pero sé que en todos no. Y hay un problema que es que, claro, te puede tocar un abogado que lleve la justicia gratuita asignado, pero no tenga formación específica en la materia. Y para mí esto es un problema. De esto lo hablé, no me lo han despejado, tampoco estoy yo muy puesto en justicia gratuita, insisto, porque no participo de ello, pero sí que hablando con gente del consejo, me decían, hay colegios, en función del tamaño, que sí que tienen un turno específico de gente preparada para esto, pero hay otros que no. Con lo cual, te puede tocar un abogado del turno oficio que no haya visto un concurso en su vida y imaginaros gestionar esto. Y luego también hay otro problema, creo, en cuanto a justicia gratuita, insisto, no es mi campo, y es que una cosa es en el concurso consecutivo en lo que hay una tarea de juez, y ahí sí que te pueden nombrar justicia gratuita, pero tengo dudas de que la fase previa te nombren. Tengo dudas. Insisto, no es mi campo. Sí que es cierto que cabe que cualquier persona que no tenga recursos pueda acudir al mecanismo de justicia gratuita. Pero tampoco, insisto, tampoco se ha solucionado de una forma. Aquí igual algún compañero que esté por ahí que sepa algo de esto lo puede hablar. Yo sé explicar. Yo la verdad que cogeo un poco, no voy a engañaros. Antonio se refiere solo a la comunicación. Bueno, aquí hay más, mira las preguntas por este lado. Sí. Aquí. A ver, aquí. Sí, me refería a la comunicación del nuevo 538, del antiguo 5 bit y concursal. A ver, Antonio, ¿cuál es la pregunta? Que ya me he perdido. Es que no está aquí. Sí, perdona, yo fui limpiando y... Vale. Bueno, creo que lo que preguntaba básicamente era si el 5 bis se entiende como un acuerdo extrajudicial de pagos. El anterior, yo entiendo que no. Yo entiendo que lo que debe hacer uno es intentar acudir al mecanismo extrajudicial de pagos. El 5 bis, no. De hecho, el mecanismo del extrajudicial de pagos tiene el efecto del 5 bis, de suspender, etc, etc. Es decir, es al revés. No vas por el preconcurso tradicional antiguo y ya luego vas al concurso consecutivo. Eso no te daría el haber intentado el acuerdo de los acreedores, sino que tienes que ir al mecanismo de acuerdo extrajudicial de pagos y luego ir al concurso consecutivo para tener el beneficio. Estamos hablando de que si no hay un 25% de créditos ordinarios que te toca pagar. O sea, es una decisión que el abogado tiene que tener muy clara. Para mí es que es un tema, esta ley es un tema de mucha especialización. O sea, una de las cosas que yo decía de esta ley, de por qué no acude mucha gente, es porque muchísimos abogados no la pueden ofrecer o no la quieren ofrecer. Pero no por razones obvias, es que no es su campo. Claro, esto dices, ¿esto en qué está? ¿Entre abogado mercantilista? Pues mira, los abogados mercantilistas no llevan esto, pues no llevan personas. Entonces pasan de ello. Saben de concurso, pero pasan de esto. Lo de familia, pues lo de familia no están acostumbrados a llevar temas concursales. Con lo cual esto se queda en un punto intermedio entre derecho civil, derecho de familia y derecho mercantil, que acaba con que haya poca gente que se mete en este filón, ¿vale? Entonces, ¿qué problema hay? Es que yo creo que sin experiencia, yo os digo una cosa, me leo hoy el texto refundido hoy para repasar un poco esto. Y es que llevo años con esto y me genera muchísimas dudas. Tengo muchísimas dudas. Me parece un tema que dices, ojito, que es un tema complicado. Pero bueno, ¿cómo funciona la votación? ¿Un acreedor un voto o cada acreedor tiene su voto ponderando por el importe que le deben? Lo segundo, es proporcionado. Es proporcionado. Debe ser proporcionado. No por cada uno un voto, sino en la parte que representa su deuda. Buenos días. Tengo una amiga que ya tiene administrador y ya asignado por el banco, le ha bloqueado sus cuentas. Si aún no le ha asignado una paga, por lo que encuentra ahora mismo pues, sin recursos. No puede ponerse en contacto con su administrador concursal y su abogado no sabe darle respuesta. Buah. Es que estas cosas que me estáis contando son las cosas que nos vemos todos los días. Es así, es así. La ley es muy voluntariosa. Insisto, hice un artículo criticando la ley, que creo que es buena, porque en circunstancias de una persona que está mal, no debe más que ir por este camino. Ahora, este camino hay que mejorar. Pues sí, a ver, yo entiendo que el administrador concursal, el administrador concursal debería aparecer.
¿Sabes? Debe aparecer en algún lado para buscar una solución. El abogado debe dar una respuesta. ¿Cuál es lo que se puede hacer en estos casos? Obviamente es que el juzgado cuanto antes fije los alimentos y ordene a la entidad financiera que levante las cuentas. Lo lógico, además, es distinto, es que el administrador concursal con el deudor abra una cuenta nueva intervenida. Esa cuenta intervenida quede protegida de los acreedores, una cuenta con un banco al que no se le dé dinero, y en esa cuenta entre el dinero para que no pase ese bloqueo. Ahora, para llegar a ese punto, ¿qué hay que hacer? Pues hablar con el juzgado para que lo haga rápido, etc. Ahora, el problema es que estas circunstancias suelen tardar muchísimo y que hay juzgados, insisto, de primera instancia que no conocen bien esto y acaban sin saber solucionar esto y tenemos problemas. Aquí la clave para mí es que si vamos en un barco, tener un buen capitán. Y obviamente un abogado concursalista que conoce esto sabe elementos de solucionar estos problemas. Porque yo entiendo que un abogado debe saber dar respuesta a esto. Otra cosa es que dada respuesta, el juzgado tarde mucho en resolverla, pero hay que saber dar respuesta. Dices aquí, el abogado no sabe dar respuesta. Yo entiendo que es un problema técnico. ¿Hay posibilidad de embargo de domicilio habitual de deudor en caso de que esté hipotecado? Hay posibilidad de embargo del domicilio habitual de deudor en caso de que esté hipotecado. Deuda es única con acreedores privados y el deudor únicamente cobra una pensión por incapacidad. Joder, vaya casos me pregunté. Son complicados. A ver, ¿qué es un embargo? Embargar un domicilio habitual es ponerle una notación preventiva de embargo. Si está el proceso, no se puede hacer. Está el proceso en curso, ya no se puede hacer. Tenía que haberse hecho antes. Ya no se puede hacer. Si está todo bien hecho, no se va a poder hacer. Ahora dices, deudas únicamente con acreedores privados, deudas de créditos. Pues entiendo que tampoco, si está el procedimiento, tampoco pueden hacer nada, ya no pueden embargar nada, porque si quedan suspendidos todos los embargos. Y tiene una pensión por incapacidad, pues la cuestión es que habrá que ver qué valor tiene el bien hipotecado, cuál es la carga hipotecaria y ver qué solución tiene. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Ahora, en la fase de liquidación, el siguiente paso, vamos a ver esto. Ahora voy a explicar esto que haríamos con la casa. Tengo unos 18 meses en situación de impago y he pedido ayuda al Estado, pero me han dicho que no me corresponde la ayuda porque debo dinero a Hacienda. Pregunto, ¿me tengo que esperar 5 años para poder abolir esta ley? No. Yo en tu caso, obviamente, lo que puedes hacer es analizar qué deuda tienes, qué recursos vas a tener en un plazo de tiempo, en función de tu cualificación profesional, prever en tu edad, etc. circunstancias y decir, mira, yo ahora mismo estoy en impago, estoy en el paro, o no tengo dinero para pagar, pero en cierto modo a largo plazo, tampoco sé si cuando dices impago quiere decir paro, o no. Pero yo lo que haría sería una previsión de cuáles serían tus ingresos en los próximos años y entraría en este mecanismo. Si debes dinero a Hacienda, ¿cuánto? Depende. En función de cuánto vas a ganar y cuánto se debe, yo creo que en tu caso sería muy interesante ver esta posibilidad. Habrá que ver los datos, ¿eh? Pero no tienes que esperar, puedes acudir en cualquier momento. Voy a seguir, si os parece, con lo que estábamos hablando, claro, que era la siguiente fase. La liquidación. Hemos dicho antes que hemos entrado al concurso consecutivo porque ha fracasado la reunión con los acreedores, hemos entrado al concurso consecutivo, no somos autónomos. Si fuésemos autónomos, hemos dicho que podríamos intentar aprobar un convenio, pero no lo somos. Entonces, vamos directamente, somos personas naturales o somos autónomos y nuestro convenio tampoco se ha aprobado. Es decir, nuestro nuevo intento de negociar con los acreedores tampoco se ha aprobado. Bien, entramos en lo que se llama la fase de liquidación. ¿Y la fase de liquidación qué supone? Esto es muy sencillo. O sea, técnicamente no, pero para que lo entendamos es muy sencillo. Es todo vuestro patrimonio hay que ponerlo a la venta. Todo. Se vende todo. Los ahorros, las casas, los coches, los cuadros, todo, menos lo que sea, el ajuar obviamente no, los que sean inembargables no, pero todo vuestro patrimonio, todo. La vivienda, también. Se pone en venta. A ver, ¿qué pasa aquí con la vivienda? La vivienda, este es el mayor escollo que no se soluciona en este país en cuanto a la vivienda. Porque claro, según la ley, la vivienda se pasa a liquidación y se vende. Hay alguna sentencia de Barcelona, que en Barcelona en esto suelen ser los pioneros y van siempre dando lecciones y bien dadas al resto del país. Salió un par de sentencias que decían que la vivienda quedaba al margen de la liquidación. ¿Por qué? Porque se entendía que en este caso era un activo sin valor, carente de valor. ¿Por qué? Porque ponemos un ejemplo. Era una casa que valía 200.000 euros y tenía una hipoteca de 205.000 euros. Por un ejemplo. Es decir, la típica casa que le debes más de lo que vale. Pues el juez dijo, pues mira, es la vivienda habitual, total, no vamos a sacar nada de venderlo, pues se lo quede. Fijaros, en este único supuesto en el que tu carga hipotecaria es altísima, te permitían quedarte con la casa. Ahora sí, tienes que pagar la hipoteca, claramente está. En los demás casos, en los casos en los que la casa ya tenga un valor superior al de la deuda hipotecaria, si no tiene deuda, pues ya pues imaginaos que se va a vender, en esos casos se pone en venta la casa y lo que se saque de toda esta venta de activos va a pagar a los acreedores. Con lo cual, yo siempre le digo a un cliente mío que se mentalice que su casa la va a perder. Intentaremos que no.
pero tiene que mentalizarse que en el 99% de las ocasiones la va a perder. ¿Por qué no? Porque esto no está regulado de una forma solvente. Hay sentencias que dicen cosas positivas, pero no es un marco de jurisprudencial ya aprobado por el Tribunal Supremo ni parecido. Entonces, yo lo que digo a un cliente mío es, vas a perder todo. Y tiene que verlo antes de empezar el procedimiento, porque yo me he encontrado gente y en mediadores concursales que me lo han contado, que me han dicho, es que el abogado o abogada no le contó que iba a perder la casa. Y ahora se encuentra con que esto es imparable, porque el procedimiento de segunda oportunidad ya es imparable, una vez que se inicia es imparable, no se cabe echar para atrás, y va a perder la casa. Entonces, obviamente tenéis que informar y tenéis que estar informados de que vais a perder la casa, excepto excepciones, que serían complejas, pero yo creo que la norma general es que la vamos a perder. Con ese dinero que se hace, esa hucha que hemos vendido todo, que generalmente suele ser poco, porque esta gente suele tener poco, porque la gente que tiene patrimonio no acude a estos mecanismos, porque ya busca soluciones de financiación sin acudir a mecanismos así, busca otras alternativas. La gente que tiene poco patrimonio, ¿qué hace? Paga a los acreedores. Se paga a los acreedores en función de lo que dice la ley concursal. ¿Cómo se paga? Se paga primero los créditos contra la masa, que oiréis, ¿qué son los créditos contra la masa? Básicamente los créditos contra la masa son los generados por el procedimiento y desde el procedimiento. Por ejemplo, el mediador concursal, el abogado, los alimentos, es decir, los créditos que se han generado durante la tramitación del procedimiento. Son las últimas deudas. Esas se pagan las primeras. Los últimos serán los primeros en esto. Pagado eso, el siguiente dinero va a pagar a los créditos concursales y se va a pagar los créditos privilegiados, que suele ser Hacienda, Seguridad Social, trabajadores si los hubiese, etc. Y después los ordinarios, que son el resto de deudas. Y por último, los subordinados, que son los intereses o sanciones, etc. La realidad es que, claro, tú ponte que tienes una masa de 1.000.000 de euros de deuda, créditos contra masa eran 20.000, privilegiados 100.000, ordinarios 900.000 y los otros subordinados. Y la cuestión es que has sacado 10.000 euros o 20.000 euros. Pues obviamente pagas lo que puedes y se acabó. No hay más dinero. Y no hay más dinero. En ese momento se ha acabado el procedimiento. En cuanto a la liquidación, me refiero. Es decir, hemos pagado lo que había y no hay más. ¿Qué pasa con todos los demás acreedores o deudas que no se han pagado? Aquí viene lo que es la novedad legislativa en España y que es el por qué acudimos a la segunda oportunidad, que se llama el BEPI, que tiene un nombre horroroso. Lo de BEPI me parece horroroso. Me recuerda a tonterías, a BEPI Plus. Exoneración del BEPI. El BEPI es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. También el nombre del tema, pasivo insatisfecho, el nombre es muy bonito. Entramos en que hemos liquidado todo nuestro patrimonio y ya no tenemos nada. Hemos pagado las deudas, la amistad concursal ha pagado lo que ha podido y ya solo tenemos deudas. Ya no tenemos nada de activo cero, deudas X, las que sean, 1.000.000. Como hemos dicho antes, tenemos que ir a un escenario en el que sea activo cero, pasivo cero. Pues estamos en este punto. Necesitamos que el juez nos exonere, que nos perdone el pasivo insatisfecho, la deuda insatisfecha, lo que no hemos pagado con la liquidación. Esto es el BEPI. Liberarnos, exonerarnos de todo aquello que no hemos pagado con la liquidación, que suele ser el 90% de la deuda. Ya no tenemos nada, hemos liquidado los activos. Y aquí es lo que buscamos con la exoneración, es empezar de cero. Entonces, ¿cómo es esta exoneración? Este trámite de, oye, ya tengo el activo cero, quiero tener el pasivo cero. Pues se pide al juez y aquí te exigen unos requisitos. Básicamente, y no quiero enredaros porque este es aquí sí que ha habido lío con el texto refundido y concursal, con la sentencia del Tribunal Supremo, etc. Entonces, básicamente lo que exigen es un deudor de buena fe. Un deudor de buena fe, esto es un elemento esencial que debe regir desde el minuto 1, que uno tiene deudas, hasta el minuto final que pide la exoneración. Es decir, no haber hecho golferías. Yo aquí resumo unas cuantas, pero hay otras más que te pueden perjudicar el beneficio de exoneración. Deudor de buena fe. Es decir, que no haya fraudes, que no haya ocultaciones, que no haya datos inexactos, que no haya mentiras. Eso es capital. Buena fe. La buena fe se presume, pero ojo, es que a veces es fácil probarla, que no hay buena fe. Entonces, obviamente se establecen unos elementos como que el concurso no sea culpable. Declarado culpable es lo que he dicho, que no tenga todos esos elementos de fraude, es lo que he dicho, que no sea condenado penalmente por los delitos que he comentado al principio, Hacienda Pública, Seguridad Social, orden socioeconómico, etc. Si el deudor es de buena fe, lo puede pedir. Si ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, lo que hemos hablado, ha intentado este acuerdo extrajudicial de pagos que hemos hablado al principio, bastará para que se lo den tener pagados todos los créditos contra la masa, es decir, los que hemos generado con el concurso, y los créditos privilegiados. Pagados todos esos, si están pagados, si con el dinero que hemos sacado de la liquidación pagamos todos esos, no debemos nada y se acabó. ¿Qué pasa? Que claro,
A veces aquí entran los créditos privilegiados que suelen ser para una persona física, Hacienda y Seguridad Social. El 50% de las deudas de Hacienda y Seguridad Social, como mínimo, suelen ser privilegiadas. Con lo cual, todo lo que debamos hay que pagarles. ¿Qué pasa? Que lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si yo no puedo pagar todo esto? No he podido pagar todos los créditos contra la masa y todos los créditos privilegiados. Pues obviamente entramos en una segunda fase que vamos a ver ahora. Pero si yo tengo pagados todos mis créditos contra la masa, la generación del concurso, por eso la estrategia es importante del abogado, para saber qué créditos contra la masa se van a marcar. Y la estrategia es importante del abogado, del principio de momento, de cuántos son mis créditos privilegiados y cómo voy a ahorrar para pagarlos, porque se puede calcular, oye, voy a ahorrarlo así, de este modo, voy a cobrar de aquí, con este dinero voy a... Eso se puede hacer un plan financiero para pagarlo. Pagado todo esto, se ha terminado. Activo cero, pasivo cero, estamos en la segunda oportunidad, podemos empezar de nuevo. Ahora bien, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, como hablábamos antes de que elegía un camino que no era el correcto, además de pagar los créditos privilegiados y los contra la masa, hay que pagar los créditos ordinarios al 25%, que esto es un leño, hablando en términos coloquiales. Con lo cual es muy importante intentar siempre el acuerdo extrajudicial de pagos. Yo no entiendo cómo alguien puede ir al intentar ir a la segunda oportunidad sin pasar por el acuerdo extrajudicial de pagos. No lo entiendo. Hay gente que lo ha hecho. Yo, por ejemplo, me he encontrado supuestos raros. Por ejemplo, un concurso iniciado antes de esta ley, que se ha tramitado desde el 12 hasta el día 2021, y claro, al 2021 pido que me den la exoneración del pasivo insatisfecho, porque no es que yo sé que no he intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, es que cuando empezó este concurso no existía esta ley, con lo cual no podía intentarlo. Y esto está regulado ya en la ley. Pero cualquiera, desde que existe esta ley, todos tenéis que intentar ir al acuerdo extrajudicial de pagos. No entiendo por qué no. Habrá algún motivo, pero yo no los entiendo. Raúl, ¿tienes unas Sí. preguntas nuevas si quieres verlas? Bueno, perfecto, porque aquí ya estamos culminando. A ver, aquí. Uy, no, esto no es, perdonad. Aquí estoy. ¿Cómo diferenciar entre persona física profesional o no profesional? Teniendo en cuenta la situación de momento acogerse a la segunda oportunidad, el origen de la deuda. Esta es muy buena pregunta. Por ejemplo, deuda con seguridad social, amistades solidarias, en la actualidad, trabajar por cuenta ajena, muchas gracias. Mira, yo aquí te diría la teoría y luego te diría la estrategia. Yo creo que hay sentencias que dicen claramente que si la deuda es de origen empresarial, indistintamente de la situación actual del deudor, debe ir a concurso persona de empresario, de concurso empresario. Hay sentencias, hay otras que no, pero dicen eso, y otras dicen que en función del momento actual en el que esté el deudor. Es decir, si soy autónomo ahora mismo, empresario. Pero para mí luego está un poco la estrategia. ¿Qué te prefieres? Oye, mira, yo es que prefiero ir al BEPI rápido, con lo cual no quiero tener el acuerdo extrajudicial de pagos y luego una propuesta anticipada de convenio, por lo cual me voy a intentar que sea persona natural porque ya no es empresario, porque lo cesó, eran deudas, pero ya no lo son, ya no lo fue. Es una estrategia. Puede marcarse una otra. Al fin y al cabo va a ser el juez el que te diga, oye, pues yo no soy competente o sí soy competente. Depende. Eso puede ser estrategia. Una decisión puramente estratégica. Ahora, para mí, yo creo que si la deuda es de origen, a día de hoy, a día de hoy que esto lo he cambiado hace pocos meses, porque hay sentencias que vienen a respaldar eso del 2020, que si la deuda, del origen de la deuda mayoritaria es de empresario, empresario. Si la deuda mayoritaria no es empresario, no empresario. Es decir, esos dos elementos. Yo creo que se puede decidir, pero a día de hoy creo que se está aclarando todo en función del origen de la deuda. Dice, como curiosidad, respecto de la vivienda, colaboré en un caso en el que el cliente lo que hizo fue recoger las firmas necesarias para inscribir su casa como lugar de culto de una fe inscrita. Por lo que se hizo inembargable antes de empezar el proceso. A ver, yo sinceramente, yo creo que eso es fraudulento, porque, y de hecho es más, yo creo que podría suponer un alzamiento de bienes, porque si tú lo que has hecho es impedir un embargo previsible, apartar de, es decir, jorobar a tus acreedores simplemente con una cosa estrambótica, bueno, yo no sé, es cierto que es un derecho fundamental, etc., pero, hombre, como curiosidad, es elevado, pero yo creo que un cliente no asesoría eso, porque igual aparece una querella de que alguien diga que hay un alzamiento de bienes o algo parecido. Yo en esas cosas no me la juego. En cualquier caso, creo que las circunstancias anteriores no pueden ser modificadas por hechos posteriores. O sea, creo que el 1317 del Código Civil hace algo parecido en cuanto a separaciones de bienes o capitulaciones posteriores a deudas, y creo que aquí podría haber un fraude, una acción de rescisión perfectamente por fraude a los acreedores, porque total se está buscando una cosa un poco rara, ¿no? Es decir, antes de la deuda, conocedor de la deuda, haces una operación que impide a los acreedores ir a por ti. Yo creo que es un acto rescindible. Ahora bien, tiempo ganas. Pero original es la idea. Original e ingenioso, desde luego. ¿Nos podría facilitar la sentencia de Barcelona en relación a la embargada de la vivienda? Pues a ver si las encuentro, porque no las manejo yo, porque es que no me las he tomado muy en serio. Pero si pones en internet segunda oportunidad de vivienda Barcelona, te aparecen, lo tendría que buscar. Pero no son muy pocas, Es que puedo echar en mente una,
pero son muy pocas. Y para mí no son claras. Es que, insisto, es jurisprudencia menor que se diga. Es que no tiene efecto de jurisprudencia. Es, oye, un juez ha dicho que... Es cierto que los jugadores de los mercantiles son jugadores provinciales y que hicieron esto, por lo cual tiene más peso que un jugador de primera instancia, pero no sigue siendo jurisprudencia. Tú puedes decir que un jugador dice eso, José María, haga como aquel, pero no es una norma, no es una norma aplicable a todos. Es difícil. A ver en el chat, creo que hay más cosas. A ver, aquí. Pues tiene razón, no hay un turno específico, por eso hay que pasen. No consiguen el BEPI, acude a compañeros que llevan un mercantil. Eso es. El gran problema es que cuando el concurso consecutivo cada jugado de instancia de un pueblo, ahí llegamos al bloqueo. Exacto, lo comentaba, que a veces pensaros que hay partidos judiciales muy pequeños que no van a ver un concurso nunca y que no tienen por qué tener especialización. O sea, igual que los abogados nos especializamos, los jueces tienen que especializarse y se especializan. Y no puedes ser los hombres y mujeres de todo. Es que no lo saben. Y además hablas con ellos y te dicen que esto es materia muy compleja. Y les han dicho, venga, a llevar esto sin haberles preparado claramente para ello. Ahora, que imagino que habrá habido cursos, pero no les han dado una formación obligada. Es un tema complicado. Y yo tampoco le he echado la culpa a los jueces porque a ellos les caen estas competencias que no han elegido y yo entiendo que debe ser el legislador que cuando prepare esta norma lo haga de una forma que sea consciente y preparada. Es decir, que hagan juzgados especializados que lleven esto, que igual no tiene que ser de mercantil, pero pueden ser uno de la provincia que lleve distintos partidos judiciales y que sepa llevar de esto, que esté especializado. Eso lo puede hacer por modificando normativa, no lo sé. Lo hacen en otras materias, lo pueden hacer. No tengo ingresos de noviembre de 2019. Mi trabajo se cerró por el COVID y ahora no tengo trabajo. No tengo ayudas del Estado porque debo Hacienda, no tengo bienes inmobiliarios, no tengo dinero. Preguntaré cómo se hace para entrar a la ley, aunque ahora me han cerrado las puertas. Yo entiendo, Basile, que tú estás en un caso claro de ir a segunda oportunidad. Y simplemente que tú ganes tiempo para organizarte, porque al fin y al cabo tendrás trabajo en tiempo. El COVID va a pasar, o sea, necesitamos buenas noticias, chicos, chicas, necesitamos oír buenas noticias, esto va a pasar, la economía se tiene que reponer y seguramente con fuerza, y entonces tú, llegado ese momento, tienes que prepararte, igual ahora es el momento para el tiempo que estás perdiendo ahora, tramitar el expediente, porque sería muy beneficioso para ti, insisto, viendo bien la deuda con el Estado, Hacienda Seguridad Social, pero sería un buen momento para iniciar, te lo digo. Otra cosa es cómo gestionar tu coste con el abogado, mediador y todo eso. Pero creo que lo tienes, es un caso claro. No tienes activos, es que no tienes activos, con lo cual de forma rápida te pueden dar todo esto. Vivienda en nuda propiedad cedido o usufructo por divorcio la que viven hijos minusválidos. Joder. ¿Cabría posibilidad de salvar esa nuda propiedad? A ver, vivienda en nuda propiedad cedida en usufructo por divorcio la que viven hijos minusválidos. A ver, es que yo creo que en una cosa de ese tipo, pensad una cosa, pensad que la casa puede... aquí vamos a distinguir una cosa que es importante y a ver si no me ajardino mucho, que tiendo a enjardinarme, a meterme en jardines. Una cosa es la propiedad, es decir, que tú en un procedimiento de este tipo judicial acabes sin que una casa sea tuya en cualquier concepto, es decir, acabes siendo del banco o de un acreedor. Bien, eso es la propiedad, que va a estar inscrita a nombre de un tercero, pero luego vas a hablar de la posesión. La posesión es otra cosa. Entonces, aquí existen, creo que la ley 1 de 2013, si no me equivoco, de mayo, no me acuerdo, que es de protección de deudores hipotecarios vulnerables, bla, 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 no me acuerdo. Lo tendría que buscar en concreto. Pero esa ley básicamente dice que durante un X años, creo que hasta el año que viene por lo menos, no se puede echar a nadie en circunstancias de su casa. Es decir, la casa no será suya, no estará su nombre, pero no se le va a echar. Por lo cual aquí tenéis que compaginar lo que son, por una parte, la normativa de la propiedad y otra cosa, la posesión. Es decir, que yo ya, la casa no es mía, pero voy a seguir viviendo aquí. Hasta que el banco me dé una solución habitacional o alguien me dé una situación habitacional o hasta que la ley permita el lanzamiento, porque la segunda oportunidad no tiene por qué abrirse el lanzamiento. Sabéis que una cosa es que el banco se quede con tu casa y otra que te eche de tu casa. Son dos cosas diferentes. Y en este caso, no tiene por qué echarse. Ahí lo que haría yo en las circunstancias es aplicar esta normativa y decir, oye, aquí no me vais a echar por esto, aunque la casa no sea mía. No sé si te ayuda un poco, ¿por dónde irías? Voy a ir avanzando, ¿vale? Cuando decíamos esto antes, de que no hemos podido pagar créditos contra masa y créditos privilegiados, la ley que nos dice, bueno, venga, tienes una segunda oportunidad de la segunda oportunidad para llegar a la exoneración. Y es, oye, no he podido pagar lo anterior porque no tengo de cursos, como por ejemplo contaba Basile, no tengo de cursos, pero ¿qué hago? Hago un plan de pagos. Hago un plan de pagos que digo, tengo que pagar los créditos contra la masa, los alimentos y créditos privilegiados. Tengo que pagar estos. Si no he hecho esta judicial de pagos, además el 25% ordinario. Pero lo normal es esto. Y lo tengo que pagar en 5 años, sin intereses y sin quitas. Aquí digo, tengo que pagar todo esto en 5 años. Y entonces al juez le dice, mira, señoría, voy a pagar esto en 5 años. Así.
pum, pum, y se hace un plan de pagos. Aquí ya no se pasa por los acreedores que lo voten, no, lo hace el juez. Y el juez es bastante más laxo y flexible que los acreedores. Con lo cual el juez lo aprueba, te aprueba. Te dice, oye, pues en 5 años vas a pagar esto. Y esto que va a tardar tiempo, porque en tramitarse todo esto pasa tiempo, cuando llegue ese día, Basile, por ejemplo, tú puedes estar listo para ese día ya tener trabajo y poder cumplir con ese pago, con ese plan. Es decir, tú tramitas todo ahora mismo, ahora no tienes ingresos, y cuando tengas ingresos, llegue ese momento y digas, pues ya tengo este plan. Ahora bien, ¿qué pasa? Que incluso cabe una tercera posibilidad que dice el juez. Incluso aprobado ese plan por el juez, te lo aprueba, el juez, llegues y digas, bueno, es que yo no he podido cumplirlo, porque es que he ganado menos de lo que tenía previsto. Y la ley dice que si dedicas determinada parte de tu salario embargable a pagar eso, determinada parte, el juez aún así te concede la exoneración del pasivo satisfecho. Aquí, cuando vienen todas las deudas con el Estado, Hacienda, Seguridad Social, aquí viene el meollo. Es decir, oye, no, en estos 5 años no he podido pagarlo, pero mira, he dedicado parte de mi salario embargable, el 50% creo que es, o el 25% en algunas circunstancias, si lo he dedicado a pagar y no he podido cumplir, también te dan la exoneración. Aquí viene la madre de las disputas que tenemos los concursalistas con la ley, con el legislador y con el Supremo. Y es que hay una sentencia del Pleno del 2 de julio de 2019 del Tribunal Supremo que viene a fijar una cosa que es claramente contraria a lo que dice la ley. O sea, es decir, aquí hay un choque entre la jurisprudencia y la ley brutal. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si en este plan de pagos tenemos que prever pagar todos los créditos contra la masa, alimentos, privilegiados. Pero si son contra Hacienda y Seguridad Social, si son créditos de derecho público, no. La ley dice que tienes que negociarlo con Agencia Tributaria y Seguridad Social. Con lo cual te manda por un lado al juez y por otro lado contra los organismos. Esto es un lío. Porque además Hacienda y Seguridad Social nunca te dan nada. Y es así, porque su legislación no te permite dar nada. Porque te piden garantías que no tienes porque estás en una situación como esta. Te dicen un aplazamiento con unas determinadas condiciones, con unos intereses que no tienes. Entonces, hay un problema. ¿Qué dijo el Supremo? El Supremo dijo, mira, olvídense. No, el juez resuelve todo. Hacienda y Seguridad Social incluido. Y lo que dice el juez va a misa. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Que la ley que es del 2015 decía esto, la sentencia del Supremo del 19 dice lo contrario, y el texto refundido del 2020 vuelve a decir lo de la ley. Que entiendo que tampoco el legislador podía cambiar otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué aplica? Pues los jueces aplicarán lo que consideren. Pero unos dirán que aplicará la ley y otros dirán que aplicará la sentencia del Supremo. Yo creo que aplica la sentencia del Supremo, hasta que me interese lo contrario. Esto es una cosa que no está resuelta. ¿Y qué más dice esta sentencia del Supremo? Dice además que básicamente la ley dice un elemento más, y es que dice, no solamente hay que pagar en este punto los créditos contra la masa y los privilegiados, hay que pagar toda la deuda de derecho público, sea del orden que sea, subordinada, ordinaria, la que sea, toda. O sea, con lo cual hay que pagar créditos contra la masa, privilegiados y toda la deuda de derecho público en este momento. Y llega el Supremo y dice, mira, no. La deuda de derecho público no tiene una especial cualificación doble que la de los demás y se paga privilegiada contra la masa y ya está. La deuda de derecho público que no sea privilegiada contra la masa no se paga. Lo mismo. La ley dice una cosa, el Supremo dice otra. Creo que el Supremo acierta y ha hecho una sentencia en pleno del 2019 para aplicar esto. Es muy llamativo. Con lo cual, no sé si con esto queda un poco aclarado lo que es la segunda oportunidad, pero aquí llegaríamos a las consecuencias. Y las consecuencias es que ya no hay que pagar más deudas. Hemos quedado exonerados de las deudas. Con toda esta tramitación acabará en un momento una resolución judicial que dice ya no debes nada, has quedado exonerado. Es cierto que tampoco quiero enredaros. Hay una época temporal durante 5 años en las que os dicen que si os enriquecéis de una forma exagerada, no, los términos no son así, pero exagerada, pues se puede reabrir el procedimiento. Es decir, si te toca la lotería y lo cobras, pues te dicen, oye, pues mira, en la lotería la cobras, te quitamos el BEPI y pagas tus acreedores. Es decir, si hay un enriquecimiento por circunstancias sobrevenidas, no me acuerdo el término ahora mismo exactamente cómo es, pero básicamente es eso, que te enriquezcas en esos 5 años. Pasados esos 5 años, si no ha pasado nada de eso, no te toca la lotería, no has tenido la mala suerte de que te toque la lotería en estas circunstancias, pues te dirá el juez que es definitivo y que ya no debes nada a nadie. Se puede comenzar de cero. Ahora, esto no deja de haber problemas. Problemas, lo que hemos dicho antes, que tú, el juez, te puede decir una cosa, Hacienda, tú dices que a Hacienda ya no le debes nada porque el juez te ha dicho que no hay, y luego Hacienda te venga y te haga una paralela, o te haga una inspección, o te haga un requerimiento que debes dinero, y entonces tengo que pegarte con Hacienda y Hacienda te vaya embargando porque el juez dice una cosa, Hacienda dice otra. Esto es un tema que no está resuelto. Problemas a futuro, que ASNEF, RAI y tal no te saquen de las deudas y aparezcas ahí. Tendrás que demandarles o requerirles que lo hagan. Problemas a futuro, que un banco te ha cogido la matrícula, ilegal o legalmente, no sabremos, y no te quiera dar crédito.
Pues estas cosas pasarán. Es decir, tu nombre está publicado en un registro público en el que han aparecido tus datos, en la que eres una persona que ha quebrado, y esto pues, puede dar problemas. No quiero engañar a nadie. Esto es importante que lo sepa todo el mundo. Ahora bien, hay una serie de consecuencias en materia del COVID, y ahora entramos a las preguntas finales, que es, en materia de COVID hay una serie de novedades, ¿no? Que es que esta ley que han ido aprobando, creo que fue en abril, ahora en septiembre o en noviembre, ya no me acuerdo cuántas veces la han aprobado, pero bueno, la última, que es creo que la de noviembre o septiembre, ni me acuerdo, porque es que básicamente dice que hasta el 31 de marzo pues todos los concursos consecutivos y el BEPI pues son preferentes. Pero bueno, eso dice el legislador a los jueces, y los jueces llegan y dicen, sí, pero a mí si no me dan medios, ¿cómo voy a darle preferencia a esto si estoy un día con otras cosas? Con lo cual, papel mojado. Y luego hay una cosa que sí es interesante, que viene a decir básicamente lo que hablaba al principio, de que a veces no te quiere aceptar ningún mediador concursal el llevar el asunto y da problemas. Pues la ley dice que hasta el 14 de marzo del 2021, si hay 2 faltas de aceptación de mediadores, se entiende como que has intentado el acuerdo. Acredita el notario que ha habido 2 faltas de aceptación y puedes pasar al concurso consecutivo sin intentar en la fase de acuerdo extrajudicial de pago. Directamente pasa directamente, porque te interese. Y pasando así, se entiende que se ha intentado y, por tanto, que no hay que pagar el 25% de créditos ordinarios. Y luego, porque no sé qué tal la mordedora, ya me paso, como siempre. El derecho europeo, que es una de las cosas que hablamos en la presentación, el derecho europeo en materia de segunda oportunidad, pues ha hablado, ¿no? Y básicamente a España nos ha dado 2 tirones de orejas importantes. Hay una serie de normativas que ha aprobado la Unión Europea, no recuerdo las que son, pero creo que son 2, que además creo que vencen ya el plazo para incorporarlo al derecho nacional, y aún no lo han hecho. Y el tirón de orejas básicamente es 2, no quiero enredarlo mucho. Uno es, oye, mira, no puede ser que los procedimientos concursales en España duren tanto, tienen que ser más breves y más ágiles. Creo que de 5 años tienen que pasar a 3, hay que hacerlo más cortos. Y... Ana, ¿se me oye? Sí, te oímos. Vale. Es que, perdona, es que no sé por qué se me ha ido. El tirón de orejas hay que hacerlos más cortos. Creo que habla de 3 años, de que todo el procedimiento de resolverse en 3 años. Aquí pues, dura lo que dure. Y luego hay otra cosa muy importante, y es básicamente España, el legislativo, se ha preocupado mucho en establecer normas de una ultraprotección a Agencia Tributaria y Seguridad Social en todos estos procedimientos. Es decir, cuando tú tienes deudas con la Agencia de Seguridad Social, estás fastidiado. Te digo fastidiado porque me estoy hablando suave. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque le han dado una serie de prerrogativas y potestades a estos organismos que hacen que como tengas deudas con ellos, es muy complicado solucionar esta situación. Y Europa les ha dicho, mira, oye, no podéis hacer esto porque estáis perjudicando la solución de los problemas de los justiciables, es decir, de los ciudadanos. Es decir, con tanto proteger a Agencia Tributaria y Seguridad Social, estáis impidiendo que la gente entre en estos mecanismos y solucione sus problemas. Y, oye, igual que debe a un acreedor, pues igual que debe a la Agencia Tributaria, todo debe pasar por el mismo filtro y permitir que una persona tenga efectivamente el resultado de la exoneración. Entonces, Europa nos da el tirón en esto. Veremos en estos últimos meses, igual ha habido novedades que se me escapa de alguna cosa, se me ha podido escapar, porque la verdad, ciertamente es que desde que está el COVID, a todos estos efectos está todo muy parado, porque la gente está esperando a ver qué pasa, no se quiere mover, igual que decían, va a haber divorcio, pues no está habiendo divorcio porque la gente no se mueve, va a haber segunda oportunidad, pues no está habiendo segunda oportunidad porque la gente no sabe qué hacer, va a haber muchos concursos, tampoco está habiendo muchos concursos, ¿por qué? Porque está todo el mundo esperando a ver qué pasa, y aparte porque la ley ha dado una moratoria hasta el 14 de marzo, que seguramente amplían. Entonces ahí está todo muy parado, pero bueno, esto es un poco lo que quería contaros, así que voy a entrar de nuevo, a ver, aquí y os veo. Y así para que te Ya veamos. estoy aquí. Yo también tengo una pregunta referente a eso que también escucho de muchos socios. La ley a nivel europeo, lo que hacen los bancos aquí en España, ¿no? de pedir avales bancarios de los administradores, ya de costumbre, o sea, da igual, ¿no? O sea, tiene que firmar un aval bancario para cualquier cosita, aunque lo soporte la contabilidad de la empresa incluso. Tienen esa costumbre. ¿No opinan nada de eso? Yo sé que en otros países eso está incluso prohibido. Creo que hay algunos, no voy a mencionar nombres, pero ¿no opina la Unión Europea sobre ese abuso? Yo lo llamaría. Pues yo no tengo opinión. A ver, sí que esto está hablándose en muchísimos foros. No sé si viene de la Unión Europea, lo desconozco, pero sí que se habla en muchos foros de un tratamiento. Ha habido una época en la que se han anulado avales. Es decir, determinados avales que son gratuitos, en personas que han acudido como avalistas, han acudido a concurso, en los que eran gratuitos y no tenía interés en el aval, la garantía, se han anulado en concursos.
¿Cuándo pasaba esto? Por ejemplo, que un padre avalaba a su hijo, una operación de su hijo, y el padre iba a concurso segunda oportunidad y el padre decía, oye, yo no voy a pagar ese aval porque era gratuito y entonces, bueno, anulación. No es un ámbito que conozca porque es un poco civil y escapa un poco de lo mío. Pero por empresarios, por ejemplo, lo que es cierto es que han intentado lo mismo. ¿Y qué decían las sentencias? Sí, es que no, es gratuito porque no hay remuneración, pero realmente tú avalabas a tu empresa y como avalabas a tu empresa tenías interés. Y como tienes interés, ya no te puedes acoger. Y aparte, como no eres consumidor, no te puedes acoger. Entonces, básicamente era esto. En España, al fin y al cabo, es que si eres autónomo, estás jodido. Uy, lo he dicho, perdón. He dicho el término que no quería decir antes. Estás fastidiado porque sabes de todo, eres de todo, no te vas a poner malo, eres autónomo y entonces te aplica todo como si fueses Endesa, Telefónica, Iberdrola, igual, eres una persona que sabe de todo. En cambio, si eres consumidor, pues, oye, mira, te puedes permitir el lujo de no saber de nada, pues, porque no tienes ni idea, porque eres consumidor, eres un pobrecito de válido que no entiende nada, y entonces hay un problema, hay un problema ahí. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que se asimila al autónomo, al empresario, a la gran empresa, en vez de asimilarlo al autónomo, al consumidor, porque hay autónomos que les escapa de que sé abrir puertas o sé arreglar jardines, soy abogado y sé de lo mío, no sé de lo demás, ¿vale? Entonces, y soy casi como un consumidor porque es que no entiendo de esto, ¿no? Entonces sí que es cierto que los avales es un tema que es complicado. Mi consejo vital es no avales nunca. O sea, ya todo el mundo es no avales nunca. Si te piden avales, no avales. Si tienes que un negocio depende de tus avales, pues cierra el negocio. Y soy aquí, claro, creo que un aval alguien tiene que buscar formas de financiación que sean ajenas a los avales. También te digo, es una cultura que digo hoy en el 2021 que en el 2016 no hubiese dicho. Entiéndeme. Es decir, es una cosa que vamos aprendiendo en función de cómo hemos visto, bueno, el 2008, 2009, los resultados de todo esto. Creo que había preguntas. Una pregunta rápida a varios empresarios de la Cámara y todos ¿Sí? tienen avales. Y unos Claro, facturan 10 millones y aunque sí tienen avales en una impresora, ¿sabes? Por llamarlo es así. que es una jodienda, pero es que la realidad es así. Pero yo lo que digo siempre es que también hay que ver un poco el modelo. Es decir, oye, si tienes un aval de una tontería, pues te da igual, pero los avales generalmente es porque no confían en ti. O sea, cuando alguien pide un aval es porque no está confiando en ti, en tu negocio. Hay una duda de solvencia. También hay una época que piden avales para todos. O sea, alquilas avales. Oye, mira, escucha, sí, o sea, es decir, también hay una lógica que la gente teme todo y pide avales para todo. Es decir, también hay un momento, venimos de la crisis del 2008 con unas insolvencias brutales. La gente con mucho miedo. Ahora venimos con la crisis del COVID, veremos las consecuencias. Luego, mil cláusulas de si viene una pandemia, es decir, regularemos. Somos un poco víctimas de lo que vivimos, ¿no? Y vivamos una época muy convulsa con mucha incertidumbre. Entonces, todo son garantías de asegurar. Preguntaban aquí, esto del bueno lo puedo ver, pero dice, en este caso, ¿el crédito público también se exonera después de destinar tu salario embargable a pagar crédito público? Sí, también. No hay exoneración de crédito público. Yo creo que si hay exoneración de crédito público, la sentencia del Supremo. Si estamos hablando de lo mismo, el Supremo, si tú has pagado los créditos privilegiados, fuera. Y lo de Europa, la transposición de la directiva viene a decir eso. O sea, no, en términos globales, dejar de proteger al derecho público, darle un tratamiento normal y corriente. Y aquí hay una pregunta más de Javier Monzón. ¿Cómo ha afectado la reforma de la ley concursal de 2020 sobre la sentencia del tribunal? Mira, esto creo que lo acabo de decir, básicamente. Yo creo que la sentencia, lo que decía antes, la sentencia del Supremo no ha cambiado, ni ha sido derogada, ni va a ser derogada, porque el texto refundido no es una ley nueva, es refundir los cuerpos normativos anteriores. Con lo cual, para mí, tiene mayor preferencia y ponderancia la sentencia del Supremo, que es una interpretación de la ley, y la ley es la misma, que la ley. Pero esto no se ha resuelto. Esto tendría que coger el legislativo y hacer una nueva ley que modifique estos artículos en la línea del Supremo o que diga que lo del Supremo tiene razón y veremos la que se puede liar. Y creo que lo que tiende Europa es a decir lo que dice el Supremo. Además, creo que la sentencia del Supremo, si mal recuerdo, también se hace referencia a normativa europea. Con lo cual, lo que hay que hacer es aplicarlo del Supremo. Y para mí es lo aplicable. Yo hace poco he pedido un BEPI y ponía, según el Supremo, yo pido esto. Si usted entiende que lo del Supremo no aplica, pido subsidiariamente esto. Pues claro, yo lo que quería es que me aprobasen esto. Pero bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. ¿Hay más por aquí? No, ahí sí, hay otra más. Deudas solidarias con seguridad social. Uno de los deudores no quiere acudir a la segunda oportunidad. Posición del otro deudor. Bueno, son deudas solidarias. Lo que hará el que vaya, como es una deuda solidaria, debe el 100% de la deuda, con lo cual entiendo que el que va a la segunda oportunidad tendrá sus efectos para sí. El otro se lo diría, con lo cual Hacienda va a ir a seguridad social, seguridad social, irá contra él por el 100% también. Entiendo que no afecta en esto.
Creo que este de hoy era denso y complicado. Este de la segunda oportunidad, contarlo así a grandes rasgos es muy fácil, pero cuando tienes que entrar un poquito, empiezas a entrar ya Sí, en materias que son un poco más complejas, ¿eh? desde luego, y aparentemente parece también muy subjetivo, ¿no? Depende quién te toque, con quién, qué abogados encuentres, en qué juzgado te encuentras, el tiempo. No entiendo que El tiempo es, yo siempre digo, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos en lo peor, va a durar mucho, nos puede salir todo mal, aún así merece la pena. Claro, yo digo que sí. Yo digo que sí, porque hablamos de mucha gente joven, gente que puede tener 40 años, 45, 50, 30, y dices, tú no vas a tirarte toda tu vida laboral así, como hasta ahora, embarrado. Entonces dices, aunque tarde 1 año, 2 años, aunque tenga dificultades, lo cierto es que al final lo lógico es que va a salir bien, o por lo menos te va a quitar gran parte de tu deuda, y con lo cual puedes empezar de nuevo. Porque eso que hacían antes, ¿no? Que además que la exposición de motivos de la ley de segunda oportunidad en su momento lo explicaba, de que tenemos un mercado de gente en la cara B de la economía, que está fuera de la economía porque no le permitimos entrar a la economía. Vive todo de forma en subterfugio. ¿Por qué? Porque es que no le permitimos entrar. Entonces hay que hacer que esa gente entre. Es blanquear dinero. Bueno, blanquear dinero no. Eso no es el término que quería decir. Lo que me refiero es, lo que hacemos es la economía evitar que haya economía sumergida, mejor dicho. Blanquear dinero no tiene nada que ver. Sumergida, economía sumergida. Lo que estamos buscando es evitar que esa gente se incorpore al mercado laboral y entre en circunstancias normales, al mercado económico, al tráfico económico. Esta es lo que buscas eso. incluso se habla de exclusión social, ¿no? Creo que leí algo de un Claro. escrito de la Unión Europea que si se da la segunda oportunidad a los empresarios de buena fe, se crearía 1,7 millones de puestos de trabajo en Europa. Así Claro, que, porque la gente empezaría de nuevo, es decir, hay gente que es emprendedora. A ver, no todo el mundo es golfo, no todo el mundo ha hecho tropelías, hay gente que le ha ido mal y ya está, y se ha equivocado. Y entonces, tenemos un mecanismo que permite empezar de cero. Es este. Vamos a hacer lo que sea mejor. Para mí, insisto, aunque todos los peros que tiene muchos peros, el pro es de tal magnitud que merece la pena. Y yo lo que digo a la gente es que merece la pena. Eso sí, sabiendo que es difícil, que va a tardar tiempo y que va a haber sustos, pero merece la pena. No es un camino de rosas. Hay en otros países en los que esto es un trámite rapidito, como debería ser, porque es que yo tampoco lo veo muy complicado, pero se intenta dar una serie de alternativas a la gente, decir, si yo gano 1.000 euros y tú me has investigado y sabes que tengo 1.000 euros, ¿cómo me permites que yo pague 1.000.000? O sea, no me pidas lo que no, dámelo rápidamente. Hay mecanismos, luego hay mecanismos que legalmente se pueden hacer rápido, pero claro, o la gente quiere, voy a cumplir garantías, voy a hacerlo, entonces se retrasa y se retrasa y se retrasa. Pero bueno, esto es un problema endémico de toda la justicia. bueno, como siempre, muy interesante los encuentros contigo, muchísimas preguntas. Yo creo que tenemos el doble de preguntas y podríamos hacer otra sesión de lo mismo otra vez, pero siempre muy interesante cómo expone las cosas Raúl y hemos tenido una audiencia muy grande hoy. Así que si queréis verlo, luego lo subiremos a LinkedIn, buscáis la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y lo podéis encontrar, también lo subimos a YouTube. Y te doy las gracias, Raúl, por tu tiempo y por explicar las cosas tan complicadas de una forma muy sencilla y muy dinámica y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad, con lo cual aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y ahora voy a marchar corriendo, que me tengo que ir a coger un ave, que tengo que irme a Sevilla y a Cádiz, que esto es un poco con un tema concursal, o sea que un poco sin vivir. Pero al menos viajas. Bueno, sí, eso es cierto. Me muevo un poco, pero joder, llegar a Sevilla y que esté todo cerrado es un poco desolador, te puedes imaginar, ¿sabes? Es un poco desolador. Pero bueno, También me ha oye, gustado muchísimas gracias. que vamos a salir de esta pronto, así que Vamos a ver, febrero nos tiene que dar buenas noticias. Ya, hay que empezar a darnos buenas noticias. Necesitamos buenas noticias. te tomo la Poco mano. ánimo positivo. Yo he estado muy negativo enero, quiero empezar febrero con positividad, porque estoy quemado, Pues aquí como estamos. todos. Sí. Muy bien. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Adiós.